Fyodor Dostoyevsky, uno de los grandes nombres de la literatura mundial, profundizó en las complejidades de la psique humana, exponiendo las sombras del sufrimiento y la búsqueda de significado. Sus obras ofrecen más que una mera narrativa. Son puertas de entrada a reflexiones existenciales que desafían nuestras concepciones más profundas sobre la vida, la libertad y la redención. A lo largo de este vídeo, exploraremos cómo Dostoyevsky, a través de sus personajes y dilemas, revela los secretos de la existencia, preguntas universales que hasta el día de hoy resuenan en los seres humanos. Pero antes de comenzar este viaje filosófico y literario, os invito a reflexionar. ¿Hasta qué punto os comprendéis a vosotros mismos y al mundo que os rodea? ¿Cuáles son los límites de la condición humana y cómo encaja el sufrimiento en este rompecabezas de nuestra existencia? Y antes de continuar, no olvides comprobar si estás suscrito al canal. De esta manera, no te perderás ningún video sobre filosofía, psicología y literatura. Vayamos juntos en este viaje de autodescubrimiento y reflexión. Contextualización de Dostoyevsky. Y su vida. Fyodor Dostoyevsky nació el 11 de noviembre de 1821, en Moscú, Rusia, en una familia de clase media alta. Su padre, Mikhail Dostoyevsky, era un médico muy respetado, y su madre, María Dostoyevsky, era una mujer de fuerte fe religiosa. La infancia de Dostoyevsky, aunque cómoda en términos materiales, estuvo marcada por una serie de tragedias que moldearon profundamente su visión del mundo y su literatura. Cuando Fyodor era un joven, su madre murió de tuberculosis, y poco después, su padre fue asesinado por sirvientes en un acto de venganza, alegando abuso de autoridad. Estas experiencias traumáticas, que lo privaron de figuras de autoridad y afecto en su vida, tuvieron un impacto duradero en su trabajo. El dolor de la pérdida, la exploración del sufrimiento y la búsqueda de significado en medio de la tragedia se convierten en temas centrales en muchas de sus novelas. Tras la muerte de sus padres, Dostoyevsky fue enviado a la Academia de Ingeniería Militar de San Petersburgo, donde se graduó en 1843. Al principio, su carrera como ingeniero parecía prometedora, pero pronto abandonó esta profesión para dedicarse por completo a la literatura, que se convertiría en su verdadera pasión. Fue durante este periodo que comenzó a traducir obras de autores extranjeros y a escribir sus propias historias. Su primer gran éxito literario fue la novela Pobre gente de 1846, que recibió elogios por su estilo innovador y su profunda humanidad. Sin embargo, los siguientes años serían difíciles, con Dostoyevsky enfrentándose a un mar de fracasos tanto en su carrera como en su vida personal. En 1849 se involucró con un grupo de intelectuales radicales que abogaban por el socialismo utópico. La adhesión a estas ideas llevó a Dostoyevsky a ser arrestado y condenado a trabajos forzados en Siberia. Esta experiencia de sufrimiento físico y psicológico, de vivir en condiciones inhumanas, lo cambió para siempre. Pasó 4 años en campos de prisioneros de Siberia, donde entró en contacto con personas de las clases bajas de la sociedad y se vio obligado a enfrentarse a sus propias creencias. El impacto de esta experiencia se puede sentir en muchos de sus trabajos posteriores, donde explora la profundidad del sufrimiento humano y el impacto de la desigualdad social. A su regreso de la prisión en 1854, Dostoyevsky ya no era el joven escritor idealista que había sido. Su experiencia en Siberia lo cambió profundamente y su literatura comenzó a reflejar una visión más pesimista, pero también más realista, de la condición humana. Sus obras posteriores, como Notas del subsuelo y Crimen y castigo, demuestran este cambio en su perspectiva. Ya no creía en una sociedad perfecta ni en soluciones fáciles a los problemas humanos. Más bien, se centró en cómo el individuo afronta el sufrimiento y las tensiones internas. Esta transformación de Dostoyevsky, de idealista a pensador profundo sobre el sufrimiento humano, es crucial para comprender el impacto de sus obras. Sus personajes enfrentan profundos dilemas existenciales, cuestionando su propia moralidad, identidad y los límites de lo que se puede lograr en la vida. La literatura de Dostoyevsky
se convirtió en un reflejo de sus propias luchas internas y un intento de comprender las complejidades de la psique humana. Con esta introducción a la vida de Dostoyevski, ahora podemos comprender mejor cómo su historia personal se entrelaza con los temas que explora en sus obras más famosas. Este contexto nos prepara para adentrarnos en el corazón de las ideas que comparte sobre la existencia humana, el sufrimiento y la búsqueda de sentido. La profundidad psicológica y filosófica de Dostoyevski. La obra de Dostoyevski se caracteriza por una notable complejidad psicológica y filosófica, explorando las capas más profundas de la psique humana. No se limita a describir personajes, sino que busca penetrar en sus mentes, reflexionando sobre los dilemas existenciales que definen la condición humana. La grandeza de su literatura radica en que sus obras no solo retratan conflictos individuales, sino que también abordan cuestiones filosóficas universales, como la naturaleza de la libertad, el sufrimiento, la moralidad y el sentido de la vida. Dostoyevski es uno de los grandes pioneros de la psicología literaria. Sus personajes son profundamente complejos, no meros estereotipos o arquetipos. Cada uno de ellos es una representación de luchas internas y paradojas existenciales. Por ejemplo, en Crimen y Castigo, tenemos a Raskolnikov, un joven estudiante que comete un asesinato en nombre de una teoría filosófica que ha desarrollado sobre la superioridad de los individuos excepcionales. A través de Raskolnikov, Dostoyevski explora la tensión entre racionalidad y moralidad, conciencia y remordimiento. La mente de Raskolnikov es un campo de batalla interno y la forma en que justifica sus acciones se desintegra a medida que su sufrimiento psicológico se intensifica. El asesinato, que inicialmente parece una forma de alcanzar un bien mayor, resulta ser una espiral de angustia que muestra la falibilidad humana y la inevitabilidad del sufrimiento, temas recurrentes en la obra de Dostoyevski. Esta profundidad psicológica refleja la creencia de Dostoyevski de que el ser humano está fundamentalmente dividido. Es una mezcla de razón e irracionalidad, de luz y sombra. Exploró esta dualidad no solo para mostrar los defectos del individuo, sino también para revelar el potencial de redención que existe dentro de cada uno de nosotros. El sufrimiento que enfrentan sus personajes no es un castigo ciego, sino una oportunidad de transformación, un camino hacia el autoconocimiento y, en última instancia, la liberación. En Los hermanos Karamazov, Dostoyevski presenta una profunda discusión sobre la fe, la moral y la libertad. La obra gira en torno a los tres hermanos, Karamazov, Dmitri, Iván y Alyosha, cuyas personalidades reflejan diferentes facetas de la experiencia humana. Dmitri representa el deseo y la pasión, Iván personifica la razón y el escepticismo, mientras que Alyosha simboliza la fe y la espiritualidad. El conflicto entre ellos refleja la lucha interna que cada ser humano enfrenta cuando intenta reconciliar estas dimensiones conflictivas dentro de sí mismo. La novela presenta uno de los mayores dilemas filosóficos de la historia de la literatura, la cuestión del problema del mal y la tensión entre la libertad humana y la existencia del sufrimiento. Iván, en particular, desafía la idea de un Dios benévolo, cuestionando cómo la existencia de tanto sufrimiento y maldad en el mundo puede reconciliarse con la idea de un ser superior y justo. A través de estos personajes y sus interacciones, Dostoyevski investiga no solo cuestiones filosóficas universales, sino también la psicología humana en su totalidad. Se adentra en las profundidades de la mente humana, exponiendo las complejidades de las motivaciones, los deseos inconscientes y las luchas internas. Sus personajes no se definen por la moral absoluta, sino por sus elecciones y la lucha constante entre el bien y el mal que hay en ellos. Además, Dostoyevski se distingue por su capacidad de confrontar al lector con el sufrimiento humano de un modo que va más allá de la simple desesperación. Él cree que el sufrimiento, más que ser simplemente un mal que debe evitarse, tiene un papel transformador en la vida de un individuo. Para él, la verdadera comprensión de la existencia y de la condición humana solo puede lograrse enfrentando las dificultades y dilemas existenciales que todos enfrentamos. La filosofía de Dostoyevski
puede entenderse como una respuesta a la Ilustración y a las ideas racionalistas del siglo XVIII que creían en la posibilidad de una sociedad perfecta a través de la razón y la ciencia. Por el contrario, Dostoyevski sostiene que los seres humanos son irremediablemente defectuosos y que el sufrimiento es una parte esencial de la experiencia de la vida. Él ve la búsqueda de la perfección como una ilusión y un peligro, ya que ignora las limitaciones intrínsecas de la naturaleza humana. En muchas de sus obras, la búsqueda de la verdad y la libertad se entrelaza con la idea de la redención, que para Dostoyevski solo es posible a través de la aceptación del sufrimiento y el dolor. A través del sufrimiento, el individuo puede acercarse a una comprensión más profunda de sí mismo y del mundo. Este proceso es esencialmente un camino de autodescubrimiento y, paradójicamente, un camino hacia la verdadera libertad. Al final, la filosofía y la psicología de Dostoyevski son una reflexión no solo sobre el sufrimiento, sino también sobre la capacidad humana de trascenderlo y encontrar sentido a la vida, incluso en las circunstancias más adversas. La profundidad psicológica de sus personajes y la complejidad de sus dilemas existenciales continúan resonando en los lectores, proporcionando una visión de las condiciones universales de la existencia humana. Dilemas existenciales y la búsqueda de sentido. La obra de Dostoyevski está intrínsecamente vinculada a los dilemas existenciales que permean la experiencia humana. El escritor ruso se adentra en los aspectos más profundos del alma humana, cuestionando no solo la moral, sino también la razón misma de la existencia. Para Dostoyevski, la vida humana está llena de contradicciones y la búsqueda de sentido es una constante, alimentada por la angustia, el sufrimiento y el intento incesante de encontrar algún propósito en la vida. La obra de Dostoyevski no puede entenderse sin reflexionar sobre las crisis existenciales que enfrentan sus personajes. Uno de los mayores dilemas que aborda es el concepto de libertad. En un mundo marcado por la tragedia y el dolor, ¿qué significa ser libre? En sus obras, especialmente Los hermanos Karamazov y Crimen y Castigo, Dostoyevski explora la idea de que la libertad humana está profundamente entrelazada con el sufrimiento y la responsabilidad. La libertad de elección, paradójicamente, es vista como una maldición, ya que impone al individuo el peso de la decisión y la necesidad de asumir las consecuencias de sus actos. Esta tensión se ve claramente en Raskolnikov, el protagonista de Crimen y Castigo, quien se ve abrumado por la idea de que si pudiera liberarse de las limitaciones morales impuestas por la sociedad, podría alcanzar un nivel de existencia superior. Cree que ciertos individuos excepcionales como Napoleón tienen derecho a transgredir las reglas morales en nombre de un bien mayor, pero a medida que se desarrolla la trama, vemos que su intento de ejercer su libertad ilimitada resulta en una destrucción interna, donde la culpa, el remordimiento y el sufrimiento psicológico se convierten en una prisión aún más profunda. Esta es la gran paradoja de la obra. La búsqueda de la libertad absoluta desemboca en un sufrimiento aún más intenso y, en última instancia, en una prisión existencial. En Los hermanos Karamazov, Dostoyevski desarrolla una discusión más amplia sobre la libertad y el sentido de la vida, especialmente a través de las figuras de Iván y Alyosha Karamazov. Iván, el intelectual escéptico, cuestiona la justicia divina y se niega a aceptar un mundo donde el dolor y el mal parecen prevalecer. Para él, la libertad parece una ilusión comparada con la realidad del sufrimiento humano. Iván cree que no puede haber mayor significado para la vida en un mundo donde los niños sufren y los inocentes son castigados. Para él, la negación de Dios es la única manera de responder al dolor, una visión que lo lleva a la desesperación y la alienación. Representa el dilema del hombre moderno, quien, al cuestionar las creencias tradicionales, se encuentra a la deriva en un universo sin sentido. La búsqueda de sentido, sin embargo, no está representada únicamente por el dolor y el sufrimiento. Alyosha, el hermano espiritual de Iván, ofrece una respuesta contrastante.
más centrada en la aceptación del misterio de la vida y de la fe. Alyosha, con sus profundas creencias religiosas, ve la vida como un viaje de compasión, perdón y amor, donde el sufrimiento no es algo que se deba evitar, sino algo que nos conecta con lo divino y con nuestros semejantes. Su manera de abordar el sufrimiento ajeno, especialmente la figura de su mentor, el monje Zosima, refleja la visión de Dostoyevski de que en el corazón del sufrimiento humano se puede encontrar un significado más profundo, una conexión con la trascendencia. Estos dilemas existenciales se intensifican aún más por la experiencia personal de Dostoyevski con el dolor y el sufrimiento. Durante su vida, enfrentó dificultades extremas, incluido el encarcelamiento en Siberia, la muerte de su esposa e hijo, y una lucha constante contra la pobreza y la enfermedad. Esta experiencia directa del sufrimiento humano se refleja en sus escritos, donde examina cómo el sufrimiento puede ser un camino hacia el autoconocimiento e incluso la salvación. Para Dostoyevski, la búsqueda del sentido de la vida está estrechamente ligada a la aceptación del sufrimiento, la voluntad de afrontar las sombras de la existencia y, finalmente, la posibilidad de encontrar algo mayor que trascienda la experiencia individual. Sin embargo, la cuestión del sufrimiento no se aborda de forma simplista en sus obras, no propone que el sufrimiento sea algo deseable, ni que el dolor sea el único camino hacia la trascendencia. Más bien, Dostoyevski pregunta cómo podemos comprender el sufrimiento y cómo puede ser un medio de transformación. El sufrimiento, para Dostoyevski, tiene el poder de revelar lo que se esconde en el corazón humano, como el egoísmo, la falta de compasión o la búsqueda de la verdad. Pero también es un camino hacia la realización de la humanidad, que pasa por la aceptación de nuestras limitaciones y nuestra falibilidad. Este tema de la búsqueda de sentido también se explora en El idiota, donde el protagonista, el príncipe Mishkin, intenta estar a la altura de un ideal moral y espiritual que, por noble que sea, acaba siendo destruido por la sociedad corrupta que lo rodea. El sufrimiento que afronta Mishkin es tanto externo, causado por una sociedad que no comprende su pureza, como interno, debido al conflicto entre su deseo de ayudar a los demás y la imposibilidad de cambiar la naturaleza humana. El personaje refleja la idea de Dostoyevski de que, si bien la búsqueda de la bondad y la verdad es noble, se ve constantemente desafiada por la realidad del mundo, que es defectuosa y cruel. La búsqueda de sentido en medio del sufrimiento es una de las preguntas más poderosas en toda la obra de Dostoyevski. Sus personajes se enfrentan constantemente a la necesidad de encontrar algún propósito en un mundo que parece caótico e injusto. Sin embargo, la gran lección de Dostoyevski es que esta búsqueda nunca es fácil ni es un camino libre de dolor. Más bien, nos desafía a aceptar dilemas existenciales, a enfrentar nuestros miedos más profundos y a encontrar, incluso en las situaciones más desesperadas, un propósito que trascienda el dolor y la pérdida. En última instancia, Dostoyevski no ofrece respuestas simples, sino más bien una invitación a reflexionar profundamente sobre las preguntas más esenciales de la vida. Nos pide que enfrentemos nuestras propias limitaciones, que entendamos el sufrimiento como parte de lo que significa ser humano y que busquemos el significado de la existencia no a través del escape del dolor, sino a través de la aceptación y la transformación interior. A través de sus personajes y sus historias, Dostoyevski nos enseña que la verdadera libertad y el verdadero significado solo se pueden encontrar cuando aceptamos la totalidad de la experiencia humana, con sus luces y sombras, el sufrimiento y la posibilidad de redención. El sufrimiento, en su forma más cruda e inmersiva, es uno de los pilares centrales de la obra de Dostoyevski, y la forma en que aborda este tema ofrece una perspectiva única sobre la condición humana. Para Dostoyevski, el sufrimiento no es solo una consecuencia del mal o del azar, sino más bien una parte intrínseca del viaje humano. Sin embargo, el sufrimiento no se presenta como algo puramente destructivo. Al contrario, lleva consigo la posibilidad de transformación y redención.
Es a través de la experiencia del sufrimiento que muchos de sus personajes alcanzan una comprensión más profunda de sí mismos, de sus defectos y, en última instancia, la posibilidad de un cambio interior. La visión de Dostoyevski sobre el sufrimiento es un tanto contraintuitiva. Mientras que muchas filosofías y sistemas de pensamiento ven el sufrimiento como algo que debe evitarse, superarse o curarse, él lo ve como una oportunidad para el desarrollo espiritual y moral. Este concepto es más evidente en obras como Crimen y Castigo y Los hermanos Karamazov, en las que los personajes se enfrentan a los mayores dilemas morales y existenciales de sus vidas y donde el sufrimiento juega un papel crucial en su evolución. En Crimen y Castigo, el viaje de Raskolnikov ilustra poderosamente cómo el sufrimiento puede ser al mismo tiempo castigador y liberador. Raskolnikov comienza su viaje creyendo que puede ser superior a la moral común y cometer un crimen sin remordimientos, justificando sus acciones mediante una teoría filosófica que desarrolla. Sin embargo, a medida que avanza en su viaje, se encuentra consumido por un inmenso sufrimiento psicológico, caracterizado por la culpa, el miedo y la duda. Este sufrimiento interno es una manifestación de su desconexión de la humanidad y de los demás seres humanos, a quienes considera inferiores. Sin embargo, este sufrimiento no es un fin en sí mismo. Se convierte en la clave de su eventual redención. La redención de Raskolnikov no se produce a través de un cambio intelectual o filosófico, sino a través de un proceso de autocomprensión y, finalmente, de compasión. El sufrimiento lo lleva a enfrentarse a la verdad sobre sí mismo, y su camino hacia la redención está marcado por la aceptación de su propia falibilidad y la búsqueda del perdón. La figura de Sonia, la prostituta de corazón puro, sirve como símbolo de compasión y salvación, ya que es ella quien, a través de su amor incondicional, ofrece a Raskolnikov un camino hacia la reconciliación con Dios y consigo mismo. El dolor que siente se convierte en el camino hacia el perdón y la aceptación de la responsabilidad de sus acciones. La transformación de Raskolnikov, entonces, nos muestra que el sufrimiento puede ser un punto de inflexión, un momento de crisis que, si se acepta y se afronta con humildad, puede resultar en una renovación moral y espiritual. En Los hermanos Karamazov, la cuestión de la redención es igualmente central, especialmente en la relación entre los hermanos Dmitri, Iván y Alyosha. La historia de Dmitri es una representación extrema del sufrimiento humano causado por pasiones descontroladas y decisiones equivocadas. Dmitri es impulsivo y en su búsqueda desenfrenada de placer y venganza se encuentra atrapado en un ciclo de culpa y sufrimiento que lo lleva a prisión. Sin embargo, su historia no termina en destrucción. Está marcada por la lucha interna que enfrenta, que simboliza la posibilidad de transformación incluso en las circunstancias más desesperadas. El sufrimiento de Dmitri, por intenso que sea, lo lleva a cuestionar sus acciones, a arrepentirse de sus errores y a buscar la posibilidad del perdón. A diferencia de Iván, quien se aleja de Dios y de la moral debido a su incapacidad para lidiar con el sufrimiento humano, Dmitri elige aceptar el sufrimiento, y al hacerlo encuentra un camino hacia su redención. Sin embargo, la verdadera fuente de redención en Los hermanos Karamazov es la figura de Alyosha, el hermano más joven y devoto. Alyosha, en su pureza de corazón, simboliza la visión cristiana de Dostoyevski sobre el sufrimiento. Para él, el sufrimiento es algo que no debe evitarse, sino aceptarse como parte integral del proceso de salvación. Su fe cristiana le lleva a creer que es a través del sufrimiento y la aceptación de nuestros defectos que podemos encontrar la verdadera paz. Alyosha ve el dolor y la pérdida como algo que nos acerca a Dios, y su vida es una búsqueda constante para perdonar a los demás y ayudar a quienes sufren a su alrededor. No solo comprende el sufrimiento de los demás, sino que también lo acepta en su propia vida como un medio para alcanzar la verdad espiritual. Alyosha, con su visión optimista y espiritualmente iluminada, es un ejemplo de la posibilidad de la redención que se logra a través del amor, la fe y el perdón. La cuestión del sufrimiento y la redención
también está profundamente ligada a la concepción religiosa de Dostoyevski, quien, como cristiano ortodoxo, creía que la salvación solo podía lograrse mediante la aceptación del sufrimiento humano. Para Dostoyevski, Cristo en la cruz representaba el modelo supremo de cómo el sufrimiento puede conducir a la redención, no solo para el individuo, sino para toda la humanidad. El sufrimiento de Cristo es el mayor sacrificio, la aceptación del dolor más extremo para redimir a la humanidad de sus pecados. El dolor y la muerte de Cristo son vistos como la clave de la liberación espiritual, un concepto que Dostoyevski traslada a sus personajes y a sus historias. En un mundo donde el sufrimiento es inevitable, la posibilidad de redención no llega a través de la negación del sufrimiento, sino a través de la aceptación y la superación espiritual del dolor. Sin embargo, la visión de Dostoyevski sobre la redención no es simplista. La posibilidad de transformación moral y espiritual nunca está garantizada, y sus personajes a menudo enfrentan largos periodos de angustia y lucha antes de lograr cualquier tipo de salvación. El sufrimiento no es una solución mágica a todos los problemas de la vida, sino una experiencia profundamente humana que exige coraje, humildad y, a menudo, un cambio radical de perspectiva. A través de sus obras, Dostoyevski nos desafía a ver el sufrimiento no solo como un mal que debe evitarse, sino como una oportunidad para crecer y comprender. En última instancia, Dostoyevski nos ofrece una visión del sufrimiento como un medio para alcanzar la redención no a través de nuestros propios méritos, sino aceptando nuestros defectos, buscando el perdón y teniendo fe en algo más grande. Sus personajes son a menudo imperfectos y falibles, pero es precisamente a través de estas imperfecciones que alcanzan una comprensión más profunda de la verdad y la moralidad. Para Dostoyevski, la redención no es una cuestión de perfección, sino de reconocer nuestra humanidad y nuestra capacidad de transformación interior, incluso frente al sufrimiento más intenso. A lo largo de sus obras, Dostoyevski no ofrece respuestas fáciles a los dilemas humanos, sino que nos desafía a enfrentar las complejidades y contradicciones de la naturaleza humana. Sus personajes, inmersos en profundos conflictos existenciales y morales, sirven como espejos de nuestra propia condición, iluminando las sombras de nuestro ser y desafiándonos a cuestionar nuestra visión del bien, del mal, del sufrimiento y de la redención. Dostoyevski nos presenta una visión de un ser humano marcado por las imperfecciones, donde la lucha interna entre la razón, el deseo y la moral nunca se resuelve de forma sencilla. Sus personajes son paradójicos, a menudo irracionales, crueles y al mismo tiempo capaces de gran compasión y sacrificio. Esta dualidad refleja, de manera cruda, la lucha constante del ser humano por comprenderse a sí mismo y al mundo que lo rodea. En último término, Dostoyevski nos recuerda que la búsqueda de sentido es un viaje personal y único, donde la verdad no es absoluta ni fácilmente accesible. En lugar de ofrecer respuestas definitivas, nos anima a reflexionar sobre las preguntas más profundas de la vida, como la libertad, la moralidad y el sufrimiento, y a buscar una comprensión más genuina de quiénes somos. Nos desafía a afrontar el dolor, la imperfección y la mortalidad con una actitud de aceptación y coraje, creyendo que a través de esa aceptación podemos alcanzar no la perfección, sino una mayor comprensión de la verdadera humanidad. En sus obras, el sufrimiento no es una carga que se debe evitar, sino una fuerza que moldea, purifica y transforma. La redención no llega a través de la ausencia de dolor, sino a través de la capacidad de reconocer nuestros fracasos, aprender de ellos y buscar la verdad. Dostoyevski nos ofrece una visión de la libertad que es al mismo tiempo liberadora y aterradora. Una libertad que exige responsabilidad y la capacidad de aceptar las complejidades de la vida. El legado de Dostoyevski, por tanto, va más allá de sus historias. Nos insta a cuestionar las convenciones, a abrazar la búsqueda de la verdad y, lo más importante, a aceptar que la naturaleza humana es imperfecta, llena de contradicciones, pero sin embargo capaz de una profundidad existencial que merece ser explorada. Dostoyevski no solo escribió sobre la condición humana, sino que la expuso,
enfrentándonos a nuestras propias dudas e incertidumbres. Sus personajes y dilemas filosóficos siguen resonando porque reflejan lo que muchos de nosotros sentimos, pero rara vez admitimos. Al explorar la complejidad del alma humana, el sufrimiento y la búsqueda de significado, Dostoyevski nos ofrece un espejo a través del cual podemos examinar nuestras propias vidas y elecciones. Si te interesa esta profunda reflexión sobre la naturaleza humana, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuevos contenidos. Comparte este vídeo con amigos que también buscan comprender los dilemas existenciales y la profundidad de la psicología humana. Únase a nosotros en este viaje de autoconocimiento y explore más sobre temas filosóficos que desafían nuestra percepción del mundo. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo video.